Bueno, voy a lanzar una preguntita antes, por si acaso alguien no se ha enterado, alguien que no se haya apuntado antes a comer o que no se haya apuntado anteriormente a hoy, ¿me lo quiere decir ahora? ¿O callar para siempre? Vale, levantad la manita, sois dos. Vale, por aquí tengo otros dos, cuatro. ¿Hay un quinto por ahí que está pululando? No, callado para siempre. Seguro que nada más que hay 4, 5. Vale, voy a hacer como que la mente imaginaria de alguien. Vale, ya no se lo para. No se sabe. Bueno, bienvenidas, bienvenidos de nuevo. Seguimos con la primera quedada de Amigos del Misterio de Elche y me toca presentar a mi compi Santi. Siempre me toca a mí, ¿vale? Porque a ti te ha tocado en otras ocasiones. Ahora me cede el testigo, porque Santi y yo, como bien decía, nos conocimos además el primer domingo de mayo de 2019, al día de tu cumpleaños. Yo no lo sabía en aquel entonces, ¿no? De hecho, nos conocimos ese día y ese día me firmó un libro por primera vez. Era el de Crónicas del Misterio, el volumen 1. Me dio su teléfono, pero yo no le dije nada. Un día me apunté en la ruta de Cartagena, me aparecí por sorpresa y bueno, ahí fuimos entablando una amistad que acabó en letras, ¿no? En ese primer Elche Misterio, Leyenda y Tradición que tenéis ahí. Ese fue el principio de todo, porque nunca hemos competido, sino que siempre hemos compartido, siempre nos hemos dedicado a lo mismo y eso es lo más importante. Santi es escritor, es arqueólogo, es divulgador, ha trabajado en lugares muy importantes como Ampurias, como Roma, como Elche. Es una persona que ha trabajado en muchos espacios, una persona muy relevante, además lo conoceréis como guía de rutas misteriosas en Cartagena. Mueve mucho público, tiene muchísimos libros publicados, además está la saga de Cementerios Insólitos. Inexcusable, no podéis en ningún momento dejar de leerlo. Es importantísimo que sigáis la huella de Santi, porque Santi tiene mucho que decir. Hoy me toca presentarle, además va a hablar de exorcismos del Padre Salvador, parece además un tema bastante escabroso, pero no lo es tanto. Os dejo con él, como podéis comprobar, es inofensivo, no vamos a exorcizar a nadie, ¿verdad que no? Es verdad, es totalmente cierto. No, yo creo que no, que todos nos estamos portando lo suficientemente bien. Así que Santi, es tu turno. Bueno, buenas. Gracias, Mero, por esta presentación. La verdad que no me la esperaba. De hecho, no sabía que me iba a presentar, así que no me la esperaba. Y bueno, a tenor de la nota de prensa que hemos leído al principio, y además por las repetidas llamadas que estaba recibiendo este ayuntamiento de que la gente se quería apuntar a las clases de exorcismos, ¿verdad? Tengo que deciros, lo siento, pero no vamos a hacer ninguna clase de exorcismo, no vamos a exorcizar a nadie, no sé si habrá conseguido en la sala, no lo sé, pero yo no tengo la capacidad de hacer ese tipo de trabajos. Lo que sí tengo la capacidad es de investigar y de documentar, no voy a decir en vivo o en directo, pero casi, el trabajo de una persona que para mí en un momento determinado fue muy importante. Porque el Padre Salvador, y os prometo que está en la pantalla, es el que tenemos justo sentado, ¿vale? El Padre Salvador Hernández Ramón fue párroco de la Iglesia de la Concepción en el barrio Castizo, barrio de Cartagena, conocido comúnmente como Quitapellejos, en los años 90. Era una persona, es porque se sigue vivo, lo tenéis en la parroquia de Molina de Segura, es una persona, por lo menos lo que yo conocí de pequeñito, es una persona que era, digamos, y permitidme la expresión, el cura del pueblo. Era un sacerdote que se preocupaba por sus feligreses, pero no de que fueran a misa, sino de que fueran buenas personas y que si tenían algún problema en su vida, pues intentar solucionarlo de la mejor manera posible. Se decía entonces, y estoy hablando de los años 90, que él tenía cierta gracia, tenía la posibilidad de poder sanar, de poder curar ese entre comillas, estigma de poder
tocar a una persona y sanar con las manos. Eso es una leyenda urbana, pero no sabemos si atraído por esa leyenda urbana, muchísima gente pasaba por su despacho parroquial. Era una persona muy, muy querida en Cartagena. De hecho, y no me cuento, que no voy a detenerme en eso, tuvo una serie de problemas con la propia iglesia, con el propio obispado de Cartagena, que casi le llevan a, no voy a decir ser excomulgado, pero serios problemas en la propia ciudad. Fijaros si era querido en esos momentos, que el propio barrio de la Concepción se unió contra lo que estaban estigmatizando a su persona y a su figura. Volviendo de nuevo a esa nota de prensa, tal vez haya coincidido el hecho de que recientemente se haya estrenado una película sobre un exorcista, el exorcista del Papa, que supuestamente iba en torno a la figura del padre Gabriel Amós, que ya os digo que no sé si la habéis visto, si habéis tenido la oportunidad de verla. Ya empezamos. Yo, por suerte, por desgracia, sí la he visto y no tiene nada que ver ni con un exorcista, ni con el trabajo que se hace en el Vaticano, y muchísimo menos con el padre Gabriel Amós. Sí que es cierto, y no voy a meterme en la película ni muchísimo menos, sí que es cierto que puede vislumbrar ciertas características de este sacerdote, pero no, insisto, para nada con el trabajo de un exorcista. Porque si tenemos que centrarnos digamos, en la figura del Padre Salvador para tirar de lo que sería un exorcismo, tendremos que empezar hablando de que esta persona, en principio, no se dedicaba al ministerio del exorcismo. Todo esto le viene a lo largo de su vida. Él era uno de los sacerdotes que estuvo, llevando los santos oficios en la cárcel de San Antón, en la cárcel de Santomera. Y en la cárcel de Santomera, y esto viene de terceras personas, en cogerlo como tal, parece que él se encuentra con algo que no puede llegar a entender. No sé si conocéis un librito que se llama Así se vence al demonio, o Así se vence al diablo, de Antonio Zavala, José María Zavala, en donde aparecen casos reales, cambiados los nombres y los apellidos, y en este caso las experiencias del Padre Salvador, incluso también el propio Padre Gabriel Amós. En ese sentido, parece que el Padre Salvador se encuentra con una chiquilla que estaba en prisión, y esa niña, que cuando digo niña parece que tendría en torno a los 20 años en esos momentos, no quería mirar a los ojos, no quería estar donde él estaba, no iba a misa, y bueno, simplemente por interesarse por esa persona, por esa criatura, decide tener, parece, una entrevista. En ese momento ella reacciona, cuando digo reacciona de malas formas, de mala manera, lo increpa y comienza a hablar en latín. No una persona que hable latín significa que esté poseída, ni muchísimo menos, pero una niña que como mucho había estudiado la ESO, que hablase en perfecto latín, cuanto menos llamaba la atención. Es por eso por lo que él empieza a documentarse, empieza a investigar sobre este tipo de experiencias, sobre ella en concreto. Y digamos que es su primer caso en donde tiene que ser ayudado por otros exorcistas, pues como el propio Padre Fortea, no sé si os sonará por el nombre, que actualmente está, creo que casi de retiro en Madrid, y en donde básicamente él descubre que el mal existe. Si me da tiempo, que no lo sé, a lo mejor me meto luego con el tema del mal, el demonio, el maligno, y a ver si entre todos podemos sacar una definición de lo que entendemos como tal, porque no es precisamente lo que estáis pensando ahora mismo seguro. La cuestión
cuestión es que, con esa experiencia, Padre Salvador decide inmiscuirse, decide desarrollarse como exorcista. Y uno de sus mentores fue el propio Gabriel Amós, que por cierto no sé si lo veis, es el Gabriel Amós. ¿Se ve? Vale. Porta en sus manos la cruz de San Benito. La cruz de San Benito, el ritual del exorcismo, son básicamente las imágenes, las herramientas, agua bendita. Aquí no sé si se ve un poquito de Padre Salvador en una de las entrevistas que se le hacen. Vais a escuchar su voz de una entrevista que le hizo Arjona en la cadena COPE en el año 2021. Tenéis que saber también que cuando un exorcista habla en un medio de comunicación tiene que tener permiso del obispado y asimismo del propio Vaticano. Así que tampoco es tan fácil que una persona que se dedica a este ministerio de la Iglesia pueda dar sus percepciones sobre ciertos casos. Entrando un poco en materia y centrándome en uno de los casos que se ha podido documentar de este hombre, me viene a la mente uno muy interesante. Os presento, nos situamos en la ciudad de Cartagena y os presento, voy a cambiar el nombre y los años, aunque bueno, si hay gente de Cartagena, por si acaso alguien lo conoce. Voy a llamarlo Manuel y nos vamos a situar en el año 2002. Voy a hablar de dos casos nada más, porque quiero mostraros otras cosas después. Este Manuel era un agente inmobiliario y, por lo visto, uno de esos días llama una señora a su oficina. Y esa señora le dice que, pues que tiene que quería vender una casa, que cómo era todo el trámite. Y la señora insistía mucho en que este hombre, Manuel, fuese a su casa. La cuestión es que, entre comillas, él no tenía por qué hacer ese servicio, pero bueno, la señora le puso excusas en el sentido de que no puede salir, que con movilidad reducida, etcétera, etcétera. Así que este hombre accede a hacer la ficha en el domicilio de esta buena mujer, entre comillas, una buena mujer. Cuando pasa al domicilio, Manuel nota algo extraño, nota algo que no le gusta, ese sexto sentido que a veces tenemos, que entramos en un lugar y que reaccionamos en ese lugar, vello de punta, cierto dolor de cabeza, mareos, algo raro. Pero no le dio mayor importancia, pensaba en cosas sobre estrés, ansiedad. Y esta mujer, nada más que hacía, o nada más que quería que este hombre conociese a su hermana. Y este chaval, que voy a conocer a tu hermana, no a su hermana, no tengo por qué. La cuestión es que en una segunda o una tercera quedada, en la casa de esta señora, se encuentra esta hermana en ella. Y sin mediar palabra, se presenta y le dice que tiene la solución de su problema. Tiene la solución para que pueda tener un niño, o una niña, un bebé. Claro, a eso le llama la atención porque él no había comentado nada de su vida privada a esta señora, cosa que desde ese instante, desde ese momento, comienza a hacer casi sin querer, casi sin venir a cuenta. Y conforme iban pasando los días, pues esa relación amistosa, entre comillas, se va haciendo cada vez más potente, incluso llegando a esta persona a sentirse atraído por esta mujer, que, y no me meto con el tema de la edad, pero él tendría unos 30 y pocos años, ella tendría cerca de 70. La cuestión es que estuvo a punto de dejar a su mujer, de hecho así fue, prácticamente, y en el transcurso de todo eso se cruza con una antigua
con una antigua amiga, Rosa. Esa amiga le ve algo extraño y le dice que por qué no va a un psicólogo, por qué no va a un psiquiatra, por qué no se trata, porque no era la misma persona que ella había conocido. Algo extraño estaba pasando en su vida. Este hombre pasa olímpicamente de lo que le dice esta chica, pero él quería retomar una relación con ella, así que continúa viéndose con esta Rosa. Un día en concreto, que estaban paseando los dos por Cabo de Palos, cerca de la iglesia, él empieza a vomitar. Y ella decide en ese instante que eso no era normal, porque estaba prácticamente muriéndose a los pies, a las puertas de una iglesia, y a poquitos metros se recuperó perfectísimamente. Bueno, pues tampoco quiero alargar mucho la historia. La cuestión es que él va engañado a la iglesia del Rosario, en Alhama de Murcia, donde se encontraba el Padre Salvador, y en una primera entrevista, el Padre Salvador, sin que él se diera cuenta, le coloca la cruz de San Benito en su abrigo. En un momento determinado, cuando están a punto de regresar hacia Cartagena, coge, nota que tiene algo en el bolsillo, lo coge y le quema. Le abrasa la mano, el puño duro. En un primer momento él pensaba que una avispa le había picado o algo. Cuando se da cuenta en la mano, que ahora veréis imágenes, no de él, sino de otros casos, pues también se da cuenta de que algo está pasando, algo extraño. Se puso tan malo que tuvo que conducir Rosa. Y de camino le coge una botellita de agua y pega un trago. Le quemó el esófago ese agua y le pregunta qué le había echado al agua, si era, entre comillas, si era agua bendita. Él le dijo que no, que era simplemente agua. Y a partir de ahí, él comienza a darse cuenta de que necesita ayuda. Y aquí es donde comienza, digamos, el proceso del Padre Salvador, del exorcismo. Y para que me entendáis, simplemente tengo que tener en cuenta de que este hombre fue poseído por una energía atraída por la hermana de esta señora que antes os he comentado, que quería vender la casa, y que sin darse cuenta prácticamente se había apoderado de todo su ser. El Padre Salvador, sesión a sesión, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, no penséis que llega a una habitación y exorciza y se va. Esto no funciona de esa forma. Son pequeñas sesiones de no más de 40 minutos, en donde, en este caso, Manuel era consciente cada vez que ese mal, vamos a llamarlo así, que tenía dentro, era afectado. Por lo tanto, le iban dando pistas al exorcista para, por ejemplo, decirle que esa sesión, ese día, por ejemplo, lo hiciesen delante del sagrario, algo que no podían hacer anteriormente, o que lo ataran a una silla. Todo esto ya lo vais a entender enseguida, un poquito más adelante. La cuestión es que cuando se consigue exorcizar a esta persona con un gran desgaste de energía, tanto para el exorcista como para la persona que es exorcizada, se le tiene que dar como unas normas, como una guía, para que, digamos, ese mal no vuelva a entrar en ese cuerpo. Si no se hace así, pues se puede llegar al caso de que haya una segunda, entre comillas, posesión. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en este caso, rezar, ¿vale? El segundo caso que os quiero traer esta mañana es el de una mujer, vamos a llamarla Natalia, y la sitúo la historia en el puerto de Mazarrón, año, vamos a poner 2014, insisto, años y nombres, no le hagáis caso, pero que contextualicéis un poquito.
Y esta chica tiene un bebé. Y la típica cámara que ponemos a los críos para controlarlos de noche, bueno, pues de vez en cuando le colocan la cámara porque ese pequeñito de vez en cuando aparece por mitad del pasillo. ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Te has tirado directamente desde la cuna? Bueno, en la cámara hubo una noche que ella empieza a gritar a su marido y le dice que por favor se quede mirando la cámara, ¿vale? Él se queda mirando la cámara, ella está mirando al pequeño en la habitación, porque el pequeño había vuelto a bajar de la cuna y estaba riéndose a carcajada limpia en mitad de la habitación, pero mirando hacia una pared, donde no veía nadie, veía nada. En un primer momento, pues, en principio tampoco pasa nada, pero cuando ya ven que el bebé empieza a levitar, ahí ya empiezan a asustarse un poco. No sé vosotros, yo también me asusté. Y lo llegaron a acabar con la cámara de vigilancia. Ven como ese cuerpecito, con mucho cuidado, es levantado de su cuna y es dejado con también mucho cuidado en el suelo. Vale, ahí directamente piden ayuda al párroco y el párroco, pues al final accede a pedir a la petición para que les vaya un exorcista en ese momento. En la primera sesión, en la primera entrevista que tienen, van toda la familia, el padre, la madre, un hijo mayor y el bebé. Y digamos que el único que reaccionaba era el bebé. Bebé que literalmente se retorcía, ya no de dolor, sino de espasmos, cada vez que realizaban una sesión de exorcismo. Quitarlo de la mente giros de cabeza, quitarlo de la mente formas antropomórficas, ¿vale? O zoomórficas, quitarlo de la cabeza todo eso. Lo curioso de este caso, aparte de que eran sesiones también más pequeñitas, 15 a 20 minutos, 25 como mucho, lo curioso de este caso es que necesitaban a 2 o 3 personas para, digamos, maniobrar al pequeño. Y la manera en la que ese mal, esa energía, entra en el niño. Y nos tenemos que ir unos meses antes, cuando ella estaba, o bien ya embarazada o a punto de estar embarazada. Ellos estaban haciendo una obra en casa y fueron denunciados por unos vecinos. Tuvieron que pagar una multa, etc. Y a las pocas semanas, los vecinos que los denuncian hacen lo mismo, hacen una obra. Bueno, pues su esposo va a casa de estos vecinos a increparles que ya vale, a mí me metéis en un lío, vosotros hacéis luego lo mismo. Bien, hubo una pequeña trifulca y la hija de este matrimonio sale desde el fondo de la casa maldiciendo e increpando tanto a él como a su familia. En la sesión se reconoce a un demonio, se reconoce a Gor, que Gor no es otro que el de Sodoma y Gomorra, para que más o menos lo situéis. Y ya no solo eso, se reconoce el origen de ese mal, que no es otro que esa invocación, ese maldecir, esa maldición que esta niña le promulgó. Básicamente, lo que esa entidad, o ese mal, esa energía, como queráis llamarlo, estaba intentando transmitir, es que no se quería ir de ese cuerpo, porque él había llegado antes que Dios. Dicho esto, sacados estos 2 casos, digamos, a la palestra, es cuando os empiezo a hablar de posesiones. Tenemos que diferenciar 3 tipos de posesión, de 3 niveles. Una posesión más o menos sencilla, una posesión en donde empiezas a reaccionar de un segundo nivel, que empiezas a reaccionar a lugares sagrados, a valorios sacralizados. Y una tercera posesión que es digamos, la más, entre comillas, la más fuerte, cualquiera de ellas es peligrosa, la más fuerte, en donde ya no solo
te retuerces, increpas, sino que empiezas a manifestar rasgos salvajes, rasgos animalescos. El peligro, en este sentido, recae en esa primera parte de la posesión, en la parte más bajita, en el primer nivel, en donde en muchas ocasiones se reconoce como casos de esquizofrenia o casos de ansiedad, ¿vale? Por ese motivo, parte de los exorcistas se centran en casos que luego no tienen nada que ver con la posesión demoníaca, el 99,9% de los casos, en donde pues, o esa persona tiene depresión o esa persona tiene una crisis de ansiedad, ¿vale? Pero centrándonos en ese 0,010%, en donde esa persona, si por ejemplo uno de vosotros tuviese algún tipo de posesión y alguno de vosotros lleva una cruz de Caravaca o una pulserita bendecida en cualquier iglesia, empezaríais a sentiros mal, empezaríais a lo mejor a tener cierto dolor de cabeza muy sutil, muy tenue, que casi es inapreciable. Y si pasearais cerca de algún terreno sagrado, un camposanto que por ejemplo no exista, pero que estéis pisando en esos instantes, que es muy común en Elche, o cerca de una iglesia, y empezáis a reaccionar, empezáis a encontraros mal, ahí es cuando debéis empezar a, entre comillas, preocuparos en ese sentido. ¿Hay alguien que se encuentre mal ahora mismo? Tú no vales. Vale. Si eso no se coge con tiempo, puede acabar siendo una posesión, digamos, de tercer nivel, en donde la persona cambia su voz, tiene una fuerza sobrehumana, y no sobrehumana, ojo, sino simplemente que su psique no reacciona a los límites de la racionalidad. Me explico. En esos momentos esa energía, ese mal, lo que hace es romper las cadenas que nos atan a nuestro raciocinio y saca la fuerza bruta que llevamos todos en nuestro interior. Quiero decir con esto, si yo dijera romper esa pared al primer puñetazo, posiblemente pararíais porque os dolería la mano, pero si quitamos la parte del dolor, continuaríais golpeándola hasta cuando me pese la mano, literalmente. ¿Vale? A eso me refiero con esa actitud salvaje. Pero lo interesante de todo esto no es que me escuchéis a mí, sino que escuchéis al propio exorcista. Vale. De momento no. Sí. De momento no. Voy a intentar, que no sé si lo conseguiré, voy a intentar que escuchéis su voz. Yo creo que sí se va a poder. Y como esto proyectar no lo vais a proyectar, pues me quedo tranquilo. Vamos a ver. Seguro que habéis escuchado, habéis visto, habéis leído, que cuando un exorcista lanza agua bendita, el exorcizado reacciona. ¿Vale? Eso es cierto. Está cargando.
El demonio intenta pasar a Titi, son diablo a Titi, en latín quiere decir oculto, quiere permanecer oculto, pero a base de exorcismos ya tiene que salir. Y el agua exorcizada, muchos de ellos gritando, pues han dicho, me quema, una voz arcana, me decían también en latín, saciato malditi, actitud sacerdote, ¿no? Y entonces, como el esquema, hay señales en la piel, queda como si fuera quemarse, ¿no? Una superficie que a veces, si has notado que hemos tocado a veces una cafetera express, ¿no? Y entonces queda ahí morado, ¿no? Pues aquí, en la zona del agua, queda, incluso aparecen letras. He visto cuerpos, un chico que venía de otro exorcista, de otra diócesis, a veces me decían. Entonces, este muchacho le había dado una paliza a los dos exorcistas, una paliza tremenda, porque no utilizaba. Bueno, esto está comentando, o sea, hay dos partes en el audio. Cuando habla del agua bendita, lo que él se refiere es a esto. Imaginaros que tocamos una... No sé si se va a ver. Imaginaros que tocamos el ejemplo. O bueno, no sé si lo podéis ver más o menos. Si es que la cortina, por más que no hay... Es que no hay cortina. Es una bombolla, lo típico que cuando tocamos algo muy caliente, ardiendo, ¿vale? Se nos genera. Se refiere a eso, se refiere a eso, ¿vale? Una mano totalmente quemada. Esa es la reacción que sucede, según el testimonio, con esa agua bendita. Y lo que comentaba, la última parte del audio, lo que comentaba de que le habían mandado gente de otras diócesis y que habían atacado a los exorcistas, es esa parte animalesca, esa parte salvaje que se estaba comentando, en donde el Padre Salvador, por ejemplo, usaba, si no sigue usando, cierres magnéticos que te ancla directamente a una mesa. Si eso no se hace así, se puede llegar el caso a que esa persona se suelte, aunque se rompan los brazos, pero se suelte y ataque a ese exorcista. Vamos a ver. Por ejemplo, ¿cómo se distingue a un poseído? Él comenta, lo vais a escuchar, que a exorcizar se aprende exorcizando. Y por lo tanto, no hay... Sí, claramente el exorcismo, lo que había algo que el profesor de Roma decía, claro, un niño pequeño dice, andar se aprende andando, ¿no? Pues, ¿dónde está la posesión? Se descubre exorcizando, pero decir que inmediatamente, pues si hay dilatación de pupilas, crisis, el trance de posesión diabólica, inmediatamente aparece si es una posesión media o mayor, aparecen estos síntomas, aversión a lo sagrado, blasfemias, incluso entender y hablar latín, griego. Hay posesiones, como digo, influencias menores, posesión media y grandes posesiones. Y este que está cargándose es, según el propio Padre Salvador, el peor exorcismo al que él tiene que enfrentarse. Sale. Sí, en el caso de este niño que hablaba, pues estuve 3 años y medio, he tenido otros de 4 y de 5 años, a un exorcismo y 2 a la semana. Esta muchacha también ha habido días de descanso, sobre todo para evitar la aceleración del ritmo cardíaco,
dirá casos que han salido satisfactoriamente y casos que no han salido satisfactoriamente. Pero ¿cómo se hace un exorcismo? Y no vamos a hacer ninguna clase. Pero para ello, el Vaticano lo que usa es un ritual, un rito romano. Y el Padre Salvador usa el del siglo XVI, siglo XVII, en donde son unas órdenes mucho más enérgicas ante esa entidad. Tras el Concilio Vaticano II hay una modificación de ese manuscrito, en donde, para que me entendáis y perdonad la expresión, se le invita por favor a esa entidad que salga de ese cuerpo. Si no te molestas, si estás bien, sabemos que estás en ese cuerpo, sabemos que estás ahí calentico, pero venga, vete para casa. Esa sería la forma en la que actualmente, o al menos ese manuscrito, da las órdenes a esos, entre comillas, demonios. Para el Padre Salvador hay que ser mucho más enérgico, con mucha más fuerza, y para eso usa ese rito, insisto, de época moderna. Simplemente voy a hacer una pequeña enumeración de los pasos, más o menos, que se hacen en una sesión de exorcismo, pero para que más o menos también lo tengáis claro. Lo que se hace es primero el propio sacerdote, en una sala aparte, reza por él, y a continuación, con calma, con tranquilidad, invita a la gente a que rece también con él y les explica lo que va a pasar a partir de ese instante en ese lugar. En ese punto es cuando podemos decir que me voy. Si decidimos quedarnos, tenemos que quedarnos hasta las últimas consecuencias. Y si el sacerdote, en este caso, nos dice reza, rezas, aunque no creas. Una vez que ha hecho esto, lo que hace es, si es necesario, pues bendecir agua o algún elemento, lo hace. No tiene por qué llevar agua bendita de casa, puede bendecirlo en ese instante. Y si todo está bien, pues comienzan con oraciones, comienzan con el Padre Nuestro, todos rezan a la vez y continúan con los salmos, que es cuando empiezan a pedirle, empiezan a intentar que esa entidad se muestre como es, diga su nombre, porque el nombre es poder, el nombre es fuerza, todos tenemos nuestro nombre para poder manifestar esa energía. Y con ese nombre continúan con los salmos para poder expulsarlo. En el caso de que no sea así, ahí ya el diálogo entre exorcista y exorcizado comienza a ser un poquito más fuerte. Más fuerte en donde hay calificativos personales, donde el sacerdote tiene que mostrarse enérgico y en donde es una lucha dialéctica entre el exorcista y el poseído. Como habéis podido escuchar, son sesiones cortas y a lo mejor 2 o 3 sesiones en la semana. No penséis, insisto, quitando y desmitificando un poquito la literatura, que es una forma constante hasta que se consigue acabar con ese mal. Y cuando se termina esa sesión, que insisto pueden ser unos 30 o 40 minutos, todo el mundo se vuelve a rodear, pues se puede coger de la mano o no, se vuelve a rezar una oración de gracias y hasta la siguiente sesión. Y aquí es donde, y si me va a dar tiempo, os pregunto, o por lo menos os pongo este interrogante. ¿El mal existe? ¿Los demonios existen? ¿O son energías las que están jugando en ese sentido con nosotros? Y me explico. Si os habéis dado cuenta, al menos esa es la percepción que tengo yo, es personal y puedo estar totalmente equivocado, por supuesto. El rito del exorcismo no es otra cosa que hacer que todos nosotros vibremos a la misma intensidad, que unamos nuestras energías contra una energía que fluctúa en el ambiente. Por lo tanto, el mal no deja de ser esa energía, y como tal se puede, digamos, transformar. No voy a decir desaparecer, porque ya sabéis que la energía no desaparece, pero sí transformar.
Y como posesiones, se ha hablado de muchísima terminología. Males de ojo, depresiones o, en su defecto, ya posesiones diabólicas. Pero recordad que muchísimos de los demonios que aparecen reflejados en la literatura o incluso en la misma Biblia satánica de Anton LaVey son demonios que en otras culturas han sido dioses del bien, precisamente. Por ejemplo, Atum, por ejemplo, Amón, o por ejemplo, Loki. Eso aparece, entre muchísimos más, en la Biblia satánica publicada en 1969 por Anton LaVey. Quiero deciros con esto que si en una posesión, en un ritual de exorcismo aparece Astaroth, o aparece Gor, o aparece Amón, son nombres de diablos, son nombres de demonios, sí, pero en otras culturas esos mismos nombres estaban abocados a seres de luz, a seres de bien. Así que, y esa es la interrogante que os dejo, todo el mal que conocemos como mal, podemos relacionarlo con esa energía maligna, con ese demonio, con esa posesión. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, pasando? Sí que hay varios. Pero aquí un momentito, ¿vale? Vale. Pues no, por aquí vamos así, ¿vale? Vamos por partes. Por aquí viene una pregunta. Hola, enhorabuena por la charla. Quería preguntarte, siempre hablamos del mal, ¿no? Y de que vivimos en un mundo dual. ¿Habéis investigado alguna posesión benigna? ¿O si os ha dado algo el caso de alguien? Gracias. Ahora, como digo, pasamos. Claro, como bien dices, estamos en un mundo dual, estamos en un mundo de una sociedad maniquea, por el bien o el mal. Y si hay posesiones demoníacas, por lo tanto tiene que haber posesiones, vamos a llamar, benignas, ¿no? Es lo que es la pregunta. Sí que se han documentado como tales, no, porque no existe, al menos que yo conozca, ese tipo de nomenclatura, porque no se relaciona con una posesión. Si una energía te ha llevado hacia el bien, pues es que esta, digamos, tu ser de luz, tu guía espiritual, está influenciando sobre ti. Los cristianos hablarán del Espíritu Santo, por ejemplo, ¿vale? Así que como tales, al menos yo documentarlo. Para investigar, ¿no? Sí. Bueno, escucha, si no te importa que hable con el micrófono, si no te importa. ¿Qué sucede con estos poseídos entre exorcismo y exorcismo? Claro, yo de todo lo que sé de exorcismos viene dado por el cine, por ejemplo. No he investigado lo que he visto. Claro, si lo ves, estos poseídos pues están constantemente atrás, una karma, cosas. ¿Qué sucede entre exorcismo y exorcismo de esas personas? ¿Cómo viven? Normalmente, como tú y como yo. Normalmente, ¿vale? Es como, vamos a extrapolarlo muchísimo, ¿vale? Es como el que va a una consulta de un médico, o un psicólogo, un psiquiatra. No pasa absolutamente nada, porque en realidad las posesiones como tales del tercer nivel se ven en muy poquitas ocasiones, y aún así, digamos que esa energía parece que se aplaca y está durante X tiempo, no voy a decir inactiva, sino simplemente más floja. Es decir, respondiendo claramente, entre sesión y sesión, esa persona vive y convive con sus familiares exactamente igual. Podría preguntar, ¿por qué la Iglesia se centra solamente en el término demonio, cuando también es un hecho que los espíritus de los muertos posesionan y poseen a los seres humanos? Muchas veces se da una prueba de posesiones que hable un medio mal conocido. Pero puede haber una entidad, un espíritu, que cuando te digo siglos pasados, estaba en ese país y hablaba esa lengua, y al manifestarse a través de esta persona, se vuelve a manifestar
místico, litúrgico, más que aplicarlo a una forma demoníaca como tal. ¿Por qué se tiran por esa vía? ¿Por qué hablan de posesiones demoníacas? Pues porque desde época medieval prácticamente ese Dios justiciero, ese maniqueísmo que hablaba del bien y el mal, tiene que ser representado de alguna manera. Y la palabra demonio pues, se la ha asignado directamente a esa palabra. Ellos lo consideraban demonios a los buenos como a los malos. Eran espíritus, eran lo que los romanos llamaban nubes. Sí, en el sistema exterior, siempre me planteo hasta qué punto se ha estudiado el aspecto cultural. Porque un símbolo tiene sentido de una determinada cultura. Si alguien, por ejemplo, toma siente que está poseído, a nivel inconsciente puede pensar que está poseído, toca una cosa externa puede ser otra cosa. Sí. Se ha estudiado, por ejemplo, qué ocurriría si un proceso musulmán es tratado por un exorcista occidental, tendría algunos efectos. Es decir, ¿hasta qué punto el factor cultural está influyendo de lo que se nos Me remito a la última reflexión que os he hecho sobre el mal, sobre las energías. Lo que es el aspecto cultural, la connotación cultural, tiene mucho que ver. De hecho, que se use la cruz de San Benito es simplemente un símbolo, ¿vale? Que se use agua bendita es otro símbolo. Son símbolos, en este caso litúrgicos del exorcismo, que ayudan a generar esa, para mí, es totalmente una opinión personal, ayudan a generar esa energía positiva en el ambiente y en cierta manera pues, en la persona poseída. Exorcismos con otras religiones también se han realizado, pero al menos en parte, en mi ámbito de estudio, no he llegado a documentar ninguno. Al hilo de lo que ha dicho este señor, yo, mi experiencia, puedo decirle que los musulmanes sí que creen en lo que llaman genio. Creen que este tipo de genios están siempre en las zonas donde hay sumideros y cosas de estas. Porque yo he estado que convivo. Los hados del agua, los genios del agua. Sí, y les llaman genios, les llaman. O sea, ellos sí que tienen esos demonios también. Yo he convivido con ellos un tiempo y no sé si hay exorcismos, si los imanes hacen algo de esto, pero si crees, sí que creen y que este tema. Sí, también al tema que dicen bururu. Ellos le llaman el bururu. Más preguntas por aquí. Por aquí también está la cosa un fallo. para la siguiente cobro, ¿eh? Yo tenía tres preguntas, pero una de ellas ya al principio las solucionado. Quería preguntar si a nosotros también se les podía poseer el demonio. Pero esto ya, la historia que he contado, que la he solucionado. Segundo, la única manera para que alguien sea poseído tiene que ser invocándolo. ¿Hay otras maneras? Cualquiera. Puede ser, y además hay casos en donde simplemente un mal de ojo que no se haya atendido se convierte en una especie de posesión, ¿vale? También os digo que no porque paséis por un sitio donde ha habido una persona poseída vais a estar poseídos. Eso también quitaros un poquito de la literatura que el cine está haciendo mucho daño. Y por cierto, las personas que estén que convivan con la religión, por su profesión de sacerdocio, ¿están blindadas contra este tipo de cosas? Para nada. De hecho, son los primeros que pueden ser poseídos. De hecho, no recuerdo ahora mismo el nombre, pero ahí en Italia había un sacerdote que exorcizaba sacerdotes. Sí. O sea que cuando van a exorcizarlo al poseído, reaccionan ante los signos religiosos, pero ante una persona religiosa sí que puede ser poseída. O sea, un poco... Vuelvo a decir con lo que he terminado, energía. Exacto. Vuelvo a decir eso. Gracias. Un par de preguntas más por aquí. Un segundo, este chaval estaba... Sí. Vale. La pregunta mía respecto a lo que estás comentando las energías. Si partimos de la base de que el demonio era un ángel caído que había hecho el bien, no, de para que me va a escuchar yo tengo una cosa. Vale, igual que un agua en una piscina se echa a perder y se hace mala, y luego se echa cloro y vuelve a ser buena para utilizarla, ¿desde qué punto
un poseído la energía negativa al ser exorcizado es filtrada y se cambia a buena y desaparece? ¿O no? ¿O directamente sigue siendo negativa y desaparece? Claro, en cierta manera, para evitar la reposesión, digámoslo así, por eso te dicen que tienes que pues, cambiar tu estilo de vida, rezar, y yo pienso que eso simplemente, eso sí que es su cuestión, es decir, si yo rezo, me han dicho que si rezo no voy a volver a estar poseído, porque yo rezo todas las noches, o todos los días. Es el cloro que se echa. Claro, a eso voy. Y referente, y no quiero abrir el melón, pero referente a lo que has comentado del ángel caído, y si dijéramos que ese ángel caído no es el ángel caído. Ahí lo dejo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? Hay un par de preguntas más por aquí. Sí. ¿Por qué las personas endemoniadas solo hablan, por ejemplo, el latino o griego y no el lenguaje más antiguo? Claro, ¿por qué me tienes que hacer siempre preguntas tan retroversadas? Muy bueno. Quítale el micro. Una pregunta muy buena. ¿Por qué no hablan en otros idiomas anteriores? Pues precisamente por lo que hemos comentado de la influencia cultural. Porque no se conocen, entre comillas, los sonidos de idiomas anteriores. ¿Por qué un poseído no habla en acadio, o sumerio, o en egipcio? ¿Vale? Pues porque básicamente no conocemos los sonidos de esas culturas. ¿Cómo que no? Si se escriben los jeroglíficos, si se escribe el idioma acadio, sí, pero son lenguajes semíticos. Y esos lenguajes semíticos solamente tienen consonantes, para que me entendáis. Es decir, Tutankamón, nosotros lo vemos Tutankamón y hemos de todo que se escuchaba así, pero podría llamarse Tanjunhamon, es decir, solamente pronunciando las consonantes. Por lo tanto, y vuelvo a decir otra vez lo mismo, entendamos esto como una defensa contra una energía maligna, eso sí que lo tenemos claro, más o menos, y todas las herramientas se usan para esa sugestión, entre comillas, para luchar contra algo que no podemos controlar aún o lo desconocemos y bastante, porque pensar que todo esto, por mucho que os cuente, por mucho que leamos, solamente conocemos un 5%. Apenas empezamos, ni siquiera entendemos en realidad el concepto propiamente dicho de un exorcismo. Y ya me he ido. ¿Hay una pregunta más por aquí? Estamos terminando ya. Bueno, salimos de Guatemala. Claro, me conozco porque como soy su madre, sabe que va otra cosa. No, la pregunta es, ¿por qué el exorcismo no se hace de una y se tiene que hacer en varias sesiones? Por la energía que proyecta la persona que exorciza y la energía que proyecta también. Es como, imagínate, y vuelvo a decir que no lo toméis al pie de la letra, como una purificación de la sangre. Imagínate lo que hace una máquina de diálisis, ¿vale? Pues esa energía para purificarse o reciclarse, tiene que expulsarse. Entonces, ese choque energético deja agotado tanto al exorcista como a la persona que recibe el exorcismo. Sí, pero yo entiendo que el ente ya va sobre aviso de la próxima vez. No sé si me explico. O sea, por eso cada vez la energía es mucho más fuerte. Claro. Es decir, tú empiezas muy suave y al cabo de las 3 semanas, pues, entre comillas, son combates fuertes. O sea, digamos que es como provocarlo para ver hasta... Vale. Hasta dónde... Y en función de la persona, esa energía puede ser más alta o menos alta. Por eso, un exorcista un exorcismo en un bebé es mucho más fácil que en un adulto. Y siempre entre comillas, ¿vale? ¿Una pregunta por aquí? Vale, bueno. Ya creo que ya hemos terminado ya. Sí, de hecho, muchísimas personas que, entre comillas, podríamos considerar poseídas, no son, entre comillas, diagnosticadas, primero por la burocracia de la propia Iglesia, porque no, esto es, necesito un exorcista, te pasan un listado como los carpinteros, no.
Y segundo, porque al conducirse en esa etapa tan inicial, con ese simple cuadro de estrés, pues la gente lo relaciona solamente con depresión, estrés, ansiedad y son tratados contra eso y entre comillas no tratados contra esa disfunción energética en su propio cuerpo con el que trabajan en tiempo. Y eso potencia mucho más. O sea, es más malo la remedio con la enfermedad. Escuchamos relación de la causa de los Sí. Sí. Insisto, si no se trata en el momento, si no se trata y se deja macerar, se puede llevar a consecuencias